Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa que tenemos hoy en persona a nuestra experta, que es Valeria Paz Cruz. Ella es mexicana, pero ahora mismo la tenemos aquí. Mira qué suerte. ¿Qué tal estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Es psicóloga y tiene toda su carrera profesional se ha especializado sobre todo en autismo, ¿verdad? No solamente... Sí. Entonces, bueno, tiene muchos estudios, diplomados, como dice ella, años trabajando con autistas. No, solo unos pocos. Y le invitamos sobre todo para que nos cuente sobre la realidad del autismo, que es una realidad que se da cada vez más y que vemos, bueno, yo creo que también se diagnostica más, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es el autismo? Pues bueno, el autismo es una condición de vida, la cual, bueno, voy a regresar un poco, ¿no? Se llama espectro, ¿no? El espectro del trastorno autismo. Y bueno, ¿qué quiere decir con esto? Porque el espectro es como una nebulosa, ¿no? Como algo que no se puede identificar como concretamente, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down es un síndrome que tiene características puntuales, vemos como factores específicamente muy puntuales en la cara, en algunos problemas, pero en el autismo, como es un espectro, es como una nebulosa, pues estos abarcan un gran abanico de sintomatologías, ¿no? Entonces, dentro de este abanico, pues podemos encontrar que tiene algunas complicaciones en las diferentes áreas del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el área de la comunicación, pues tenemos a veces problemas de lenguaje, ¿no? O puede haber que ni siquiera haya un lenguaje como tal. En el área psicomotriz, pues puede que tenga dificultad tal cual el niño a realizar una marcha normal. Hay niños que a lo mejor no lo presentan, pero es tan variable. Entonces es eso, ¿no? Que el autismo es como el espectro, o sea, regresando un poco, es un espectro porque no hay como un niño que tenga autismo que sea idénticamente igual a otro niño que tenga autismo, ¿no? Entonces por eso es un poco que me regreso a la parte del espectro, que, claro, que es muy importante, la palabra del autismo no es como una catalogación de este niño tiene autismo y inmediatamente es igual al resto de los niños con autismo. Pues no, es por eso que es como también un poco muy específicamente y muy puntualmente que tiene características, las cuales puede tener un problema o una dificultad en el área del lenguaje, en el área social, en el área motriz, en el área de la sensibilidad, ¿no? A nivel sensorial puede que tenga o hipersensibilidad o hiposensibilidad, ¿no? Es decir, que tenga a sentir más algunas sensaciones o a sentir muchísimo menos. Entonces, esta es como una variabilidad que es como profesional te lanza un poco a tener un perfil específico de cada uno de los niños. Claro, pero es verdad, porque cantidad de veces nos han dicho, este es autista, y yo decía, si no tiene nada que ver con el otro, que te dicen que es autista, nada que ver, y es espectro, mira. Sí, por eso está catalogado como espectro del trastorno, claro. ¿no? No es como, por ejemplo, un síndrome. El síndrome ya tiene como pues una sintomatología tal cual. Entonces, y dicen que cada vez dicen que cada vez hay más, pero ¿qué lo ocasiona? Pues bueno, no hay una causa directa, no es una causa directa. Puede haber una multifactorialidad del por qué un niño presenta autismo. ¿Cuáles son estas probables causas? Algunos niños nacen pues antes de los meses, es decir, pueden nacer a los 6 meses y tener una pegar al nacer de menos de 9, ¿no? Que quiere decir que a lo mejor este niño le ha faltado oxígeno, a este niño a lo mejor en las condiciones que se ha desarrollado dentro del embarazo, su cerebro no ha desarrollado adecuadamente como la madurez necesaria, se encuentra a veces también menor cantidad de materia gris dentro del cerebro, o sea, hay como una multifactorialidad dentro de este diagnóstico como tal, que puede ocasionar que un niño tenga autismo. Ciertamente que con anterioridad se decía que era causa de que las madres eran frías, ¿no? O sea, eso es algo como eran niños que tenían autismo porque sus madres no los amaban, porque sus madres los rechazaban, porque de hecho se les decía como madre refrigerador,
y que, vamos, que eso también le causaba un impacto tremendo a estas mujeres. Hombre, ¿no? claro, porque se sentirían culpables las Efectivamente, porque decían, bueno, yo le sonrío a mi hijo, pero mi hijo no me sonríe, yo miro a mi hijo, pero mi hijo no me mira. Entonces era algo como una carga social pues muy grande también para ellas, y porque eso era como en los primeros años que se detectaba el autismo, que era como el síndrome de la mamá refrigerador, así se conocía, ¿no? Pero en realidad esto fuera más un mito, y más bien fue por falta de investigación en esos años, más bien era por estas características, ¿no? A lo mejor tuvo una hipoxia, ¿no? Un niño que a lo mejor le llegó al nacer, tardó en respirar, a lo mejor la mamá tuvo algún síntoma de preeclampsia, y a lo mejor eso hizo que el niño desarrollara pues determinadas complicaciones durante, después del embarazo, ¿no? O sea, siempre se relaciona como en esas primeras etapas. ¿Puede no haber ninguna causa biológica? ¿Puede haber sido todo normal? Puede haber sido todo normal, sí. Y por ejemplo, hay casos, y esos son a veces los más difíciles, ¿no? Que mi niño caminaba, mi niño hablaba, mi niño era totalmente normal, y de repente de la nada es como si tuvieras bajado el switch y mi hijo dejó de hablar, dejó de caminar y se presenta, ¿no? Es como este autismo que es como un poco más complicado para los padres, porque de repente era un niño que totalmente conocían y de repente como si su hijo se les fuera arrebatado, ¿no? Y esto también puede ser, y que a lo mejor no hay una causa directa, ¿no? Pero puede ser también, hay diferentes teorías, ¿no? Que hay un gen, una alteración en el cromosoma X que ha desarrollado complicaciones, ¿no? Que como una alteración en este cromosoma que puede tender ahí el autismo. Por eso también se ha detectado que es más probable que los niños tengan autismo a que las niñas, en una probabilidad de 80%. Es decir, que es más fácil, por eso si tú ven, no sé, como los niños que conozcan, pero es más probable que tú conozcas a un niño con autismo que a una niña con autismo. Como el por parte cromosómica o parte genética, ¿no? Y este tipo, a lo mejor hay otras teorías no comprobadas que hablan también de las vacunas, ¿no? Que a través de la vacuna se ha desarrollado un probable autismo, pero como todos son teorías, no hay como una ciencia concreta que nos pueda decir, pues es por esto. Eso es también lo complicado. ¿Y por qué dicen que hay tanto autismo ahora? ¿Es algo nuevo? Porque por lo que dices ha podido pasar siempre, ¿no? Sí, claro, efectivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que haya más. A lo mejor es que ahora tenemos otra forma de catalogarlo, porque anteriormente estos niños a lo mejor o eran relegados o eran directamente puestos en un manicomio, o a lo mejor también se detectaba como esquizofrénicos, paranoicos. ¿Por qué? Porque son niños que también tienden a tener autolesiones, ¿no? A lo mejor en crisis que ellos pueden presentar una autolesión. ¿Qué es una autolesión? Pues pegarse o pegar a otros. Entonces, que no puedan comprender eso, a lo mejor eran catalogados como esquizofrénicos, paranoicos, y entonces no era catalogado directamente como autismo. Es que hay muchísimas teorías, ¿no? Pero es también importante que veamos cada una de ellas, porque también entre las teorías se pueden ir mitos y realidades y verdades, y que sí es verdad y que no es verdad, y los papás tienden a confundirse muchísimo, ¿no? Porque dicen, bueno, a lo mejor es mi culpa, porque a lo mejor no abracé mucho mi pancita, a lo mejor es mi culpa porque yo no le hablaba a mi bebé. Entonces puede haber como muchas complicaciones, ¿no? Más en la familia directa, ¿no? O incomprensiones, o también rechazos, de que a los padres también les cuesta aceptarlo, ¿no? Entonces hay varias teorías, vamos a mencionar algunas, no todas porque también son muchas, pero hay algunas que mencionan que también parte de la alimentación, de nuestra alimentación, ha cambiado, ¿no? En las diferentes pues, generaciones, y nosotros tendemos a consumir más productos que tienen conservantes, y que esos conservantes también tienen una repercusión directamente en el organismo, ¿no? Que a lo mejor no lo vemos ahora, pero en anterioridad, o sea, como
Estos son como investigaciones médicas, ¿no? Donde ellos han corroborado que hay como alteraciones en nuestra química. ¿Existe entonces una relación? Eso es una teoría, pero Esa es cierto, una teoría, porque claro. si no, Ajá, claro, si no, nos tenemos que empezar todo a decir, bueno, ¿qué comemos para no tener niños autistas? No, Muy no, complicado. no. Efectivamente, pero hay personas que Claro. justo con esta base, como, pues esta teoría dice esto, entonces yo no voy a comer esto. Claro. Efectivamente, justo ese es el punto, ¿no? Que se desarrolla una teoría, entonces las personas tienen un montón de dudas y ¿qué prefieren? Pues tomo esta teoría y lo llevo a cabo. Entonces, y es algo que a lo mejor no está comprobado del todo, ¿no? Hay niños que se les quitan totalmente todo lo que tenga derivados de la harina, llevan una dieta sin gluten y son niños que les quitan un montón de nutrientes. Y porque son teorías que el chocolate los altera, que el azúcar los altera. Bueno, pues es una teoría que no está comprobada al 100%, pero que aún así, pues los papás, ¿sabes? Como la desesperación, dice, pues yo le voy a quitar todo el chocolate a mi hijo. Yo le voy a quitar todo el azúcar, yo le voy a quitar todo esto, ¿no? Y sin consultar a un gastropediatra, sin consultar a un neuropsicólogo, a los profesionales que puedan determinar específicamente si mi hijo lo necesita o no. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene autismo a lo mejor, pero no es el mismo autismo que tiene fulano de tal, ¿no? O a las personas con las cuales han desarrollado esta teoría, ¿no? Porque como lo decíamos en un principio, el autismo es como un mundo, como un espectro, pero que vale la pena tener un diagnóstico puntual, concreto, ¿no? Aterrizado a las necesidades de cada uno de los niños. Como por ejemplo, mi hijo nunca va a ser igual a otro. O sea que ¿no? el tratamiento es diferente según cada autismo. Efectivamente. ¿Pero hay tratamiento o simplemente es conductual? Bueno, tal cual como para decir hay un tratamiento, pues es como hay terapias. Eso. Las terapias, ¿no? Las terapias, las que más comprobablemente ha habido un avance son las terapias cognitivo-conductuales, en donde a lo mejor estos niños que se detecta un autismo temprano, a los 2 años, a lo mejor dices, eso es un autismo profundo, ¿no? El autismo profundo, pues, ¿de qué nos habla? Pues es un niño que no te sostiene ni siquiera la mirada, es un niño que no tiene lenguaje, es un niño que no tiene marcha motriz. Entonces, se detecta a los 2 años, se hace como una valoración de sus potencialidades y también de sus necesidades. Y como yo, como profesional, pues puedo potencializar este niño, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en la marcha. Vamos a trabajar ahora en la siguiente semana en la textura de una comida concreta. La siguiente semana vamos a trabajar en el que aprenda el color azul, el que aprenda la forma circular. Entonces, ¿qué vamos haciendo de alguna otra forma? Pues potencializamos a partir de lo que es este niño en concreto, ¿no? A lo mejor en otros grados del autismo, un Asperger, ¿no? Con Asperger, es que es diferente totalmente porque es un niño que hasta puede pasar desapercibido que tenga autismo. ¿Por qué? porque es un niño que se relaciona, es un niño que te mira, que... Son muy nerviosos, son muy especiales, los demás niños los detectan seguro. Sí. Es como rarito. Sí, eso. Es y después común, ¿no? listísimos, porque las algunos pues sí. puede ser de facilidad de los números y de... Claro, tienen particularidades, ¿no? Es verdad que también un niño con Asperger no es igual a otro niño con Asperger, ¿no? Un niño con Asperger puede tener particularidad en que sea obsesivo en dinosaurios y se sepa todos los dinosaurios y le encante y que sepa cada detalle y mira que este es el no sé qué y que tenía tal cosa. Y hay otros niños que a lo mejor su obsesión va a la música y se saben melodías de Bach, te saben armonizar, pero solamente que solamente te pueden hablar de eso, de ese tema. Y si tú quieres como a lo mejor, oye, ¿y cómo has estado? Como hablar de otra cosa más común, como ¿y te gustó la comida? ¿Qué te gustaría hacer mañana? Entrar al plano abstracto de esta parte del pensamiento que no sea tan concreto, porque para ellos es algo concreto, pero si tú entras al pensamiento abstracto, ¿qué te gustaría? Y si te imaginas como esa parte, ahí es el reto de ellos, ¿no?
O como decías, como a lo mejor son detectados dentro de la escuela como el raro, ¿no? Porque a lo mejor este niño pues no se desarrolla socialmente igual que los demás, ¿no? Porque a lo mejor no entiende un chiste, pero no es porque pase, ¿no? Sino porque realmente no entiende el chiste. ¿Por qué? Porque es el lenguaje abstracto. Y para ellos es un impedimento a veces el lenguaje abstracto. Yo pienso que qué difícil para los especialistas de vosotros, vamos, en concreto, el tener un tratamiento, entre comillas, vamos, para cada niño, porque cada Asperger es distinto, entonces tiene que ser muy complicado, porque claro, el reto, como tú dices, es en lo abstracto, entonces tienes que dirigirle hacia ejercicios de la mente diferentes, ¿no? Efectivamente, ¿no? A lo mejor tú tienes un objetivo con un niño, ¿no? El objetivo va a ser que aprenda matemáticas, que de matemáticas pues los números, ¿no? Quiero que aprenda que el símbolo 1 es igual a esta cantidad, o sea, concretamente a un frijolito, ¿no? Bueno, perdón, a una semilla, una alubia, ¿no? Perdón. Entonces, que esto es lo mismo. Pero de alguna otra forma, pues tú tienes que enseñar un poco eso. ¿Cómo lo voy a enseñar a un niño que a lo mejor, no sé, autismo profundo? Pues ¿cómo lo enseño? Bueno, pues entonces voy a poner texturas, voy a poner una tina. En la tina voy a dejar abajo un número gigante 1 y que entonces no voy a utilizar alubias, voy a utilizar pelotas grandes para que el niño, al mismo tiempo que estoy enseñando un número, pues al mismo tiempo yo le estoy enseñando motricidad gruesa, ¿no? Que tome y que ponga, que siga instrucciones, ¿no? Que a lo mejor identifique de mi lenguaje qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces, a lo mejor con un niño que tiene otras características, pues me basta con poner en una hoja el 1 y con una imagen, ¿no? Que la imagen de a lo mejor un oso. Entonces, para que el niño comprenda que este símbolo 1 es igual a yo tener un objeto concreto 1, ¿no? Como un oso. Entonces, eso también abarca un poco de la metodología Teach. Teach es una metodología que se ha desarrollado en Estados Unidos que justo como el pensamiento es abstracto y nosotros pues hablamos así y nos entendemos. Pero para los niños con autismo implica una decodificación del lenguaje a nivel cerebral. Que hay niños que a lo mejor esta parte de maduración cerebral pues no la tienen. Entonces, la metodología Teach pues ha encontrado de alguna otra forma que los niños con autismo aprenden más fácil a través de imágenes y de organización. Es decir, que lo que no está organizado aquí, lo voy a organizar externamente para que el niño comprenda qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. No, porque a lo mejor esto es muy... nosotros aprendemos a través del aprendizaje vicario, ¿no? Como yo aprendo a través de lo que veo con mi mamá. Veo que abre el refri y saca leche. Pues yo sé que cuando abre el refri, pues puedo encontrar ahí comida, ¿no? Pero a lo mejor un niño con autismo, específicamente a lo mejor no comprende toda esta parte. Entonces, ¿qué hace la metodología Teach? Bueno, pues le pone tal cual a lo mejor una imagen refri, una mano y a lo mejor el producto final, leche. Para que el niño tú le enseñes en el refri, tomas la leche. Uy, qué complicado, ¿no? Efectivamente, porque vas a poner externamente lo que no hay internamente. A mí me sorprende, Valeria, que hablas todo el rato de niños. ¿Cuál es la vida de un adulto autista? Esos son como los retos también, ¿no? Te hablo yo creo que de niños, porque evidentemente que entre más temprano tú detectes a una persona que tenga autismo, pues es más fácil potencializar. ¿Por qué? Porque tienes materia gris todavía, que todavía puedes enseñar y todo lo demás. Los adultos que tienen autismo es bastante complicado si no han tenido como una terapia conductual previa, pero no es imposible, ¿sabes? Porque el ser humano tiene una capacidad increíble de aprendizaje. Entonces, estas personas que a lo mejor son como segregadas
o como rechazadas, vistas raro, pues siguen siendo personas, ¿no? Y tienen alma y tienen mente y que sientan diferente no quiere decir que no sientan, ¿no? Y a lo mejor que son vistas raras, claro que lo detectan, ¿no? Pero no saben cómo expresar lo que están detectando. Entonces, aunque tú, por ejemplo, tú ves un adulto que evidentemente tú dices, vamos, esta persona tiene algo raro, ¿no? Y que tú puedes decir automáticamente hacer un juicio, ¿no? Igual esta persona tiene autismo y tú no sabes. Pero que es una vida complicada, sí que lo es. Porque a lo mejor sus impedimentos son en saber expresar, regular sus emociones, saber cómo desenvolverse en un medio. A veces no llegan a contratarlos en un trabajo normal. A lo mejor pueden buscar ocupaciones, ¿no? Trabajos ocupacionales, ¿no? Claro, yo pensando en los padres. Ahora, gracias a Dios, según parece, se diagnostica antes quizás, ¿no? Claro. Cuando el padre detecta anomalías. Pero para un padre que tiene un niño autista, ¿qué esperanza le queda? Porque como en principio no se comunican, bueno, gracias a Dios pueden ir al centro que sea, con personas especializadas, pero ¿cómo termina mi niño? ¿Qué va a poder hacer en la vida? ¿No? ¿Va a ser normal? ¿Va a poderse comunicar? Porque es que ahora es rarísimo, es que no se entiende, ¿no? Claro, pues ¿Tienen esperanza? Claro que hay esperanza, ¿no? Bueno, primero que nada son sus hijos, es como, es tu hijo, ¿no? Obviamente que es como, pasan diferentes procesos dentro del ámbito familiar, ¿no? Uno de esos también puede ser la depresión o la sobreprotección, ¿no? Justo como, es que mi hijo no puede, es que mi hijo si hace eso es que se va a lastimar. Es que si lo dejo ir con otros niños, lo van a golpear. Vosotros apoyáis, me imagino que enseñáis a los padres, ¿no? Efectivamente, porque como mencionábamos, cada niño es un mundo, pero también se lleva un acompañamiento con cada uno de los padres, porque a lo mejor un padre tiende a ser más sobreprotector y otro padre a lo mejor más de rechazarlo y de no verlo evidente. Y a lo mejor llegar hasta el autoengaño, que no, que mi hijo no tiene nada, que mi hijo está muy bien. Deja que pase 2 años y a ver qué tal va. Deja que pase otro año y a lo mejor y ya crece, a lo mejor y ya está bien. Pues hay muchas situaciones que se pueden dar, la negación, la depresión, o sea, dentro de la familia, ¿no? El abandono, el rechazo, o al contrario, sobreprotegerlo, no dejar que sea una persona independiente, autónoma. ¿Que se puede? Sí, sí se puede. ¿Que puede mi hijo aprender matemáticas, español, lenguaje? Sí, yo lo veía, ¿no? Niños que entraban de 2 años a donde nosotros, bueno, donde yo estaba y de repente ya hablaban, o sea, pasaban unos 4 años y lograban tener un lenguaje. Y a lo mejor si no es un lenguaje, vamos, como fenomenal y con muchos conceptos, pero es un lenguaje que le permite al niño desenvolverse con su medio, ¿no? Con su familia, con una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay esperanza, claramente que sí. Hasta en los adultos, claro que sí, porque las personas tienen esta capacidad de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acercarse a las personas adecuadas como para poder, pues, empezar, ¿no? Empezar. Siempre hay un momento para empezar. Y lo antes posible, ¿no? Sí, claro. Entre más temprano sea, pues mayores posibilidades hay que mejorar. Sí, exacto. Nos quedan 2 minutos, Valeria, súper interesante. Solo te quería pedir un mensaje a los padres sobre la felicidad de sus hijos. ¿Estos niños pueden ser felices? Claro. O sea, es que es impresionante y yo creo que hay algo que a mí me encantaba que nos decían siempre, ¿no? Niños especiales merecen padres especiales, ¿no? O sea, y eso es verdad. Yo había padres que yo admiraba muchísimo su entrega, su donación completa a sus hijos. O sea, es que yo creo que se pueden lograr grandes cosas y hay un tesoro oculto en cada familia donde también hay niños de educación especial. De verdad, es que es un tesoro enorme y ellos mismos lo comparten, ¿no? Que a veces sus hijos les hacen ver la vida de una manera más sencilla o de una forma que ellos no entendían, como algo que a lo mejor
para nuestros ojos es como, no voy a hacerle caso, no sé, a un pájaro, pues a lo mejor para él es lo mejor del mundo y está emocionado con los pájaros y hacen que sus papás vean esos detalles, ¿no? Y a lo mejor es algo increíble para ellos, como a través de sus hijos han encontrado una alegría o una forma de ver la vida que antes no se lo esperaban. Qué bonito, ¿no? Eso no, para mí es novedad, qué precioso. O sea, que se aprende con los niños autistas y Sí, se enriquece muchísimo la familia. Sí, de verdad. O sea, yo también decía, wow, yo no sé quién me enseña más, si ellos o yo. Pero es verdad, ¿no? Los niños también te enseñan muchísimas cosas. Entonces, no es despreciable nunca como una vida. Ni es una tristeza. Ni es una tristeza, ¿no? Es otro modo. Es otra forma. Y claro. No porque sea otra forma. Es como, mejor o peor. Claro, o sea, sobre todo en estas condiciones de vida específicamente, ¿no? Pues me parece un mensaje precioso, muy positivo, muy animante. Me para encanta. los niños que pueden mejorar, bueno, y los adultos y para los padres también. Claro, claro. Sí. No es como un positivismo así tampoco, ¿no? De que no va a pasar, no la vas a pasar mal. Claro que va a haber sus momentos, ¿no? Claro. Y pero que también va a haber... sufres con hijos que no son autistas. Claro. Hay que ser realista. Evidentemente, ¿no? Entonces, claro. Hay como de todo, pero saber también que ahí se puede encontrar una riqueza muy grande. Pues muchísimas gracias, Valeria. A ustedes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo programa.